Vamos avanzando. Ya chicos, en enfermedad diverticular del colon, vamos a hacer ese tema porque ese es un poco más cortito, ¿ya? Cirrosis es mucho más amplio y ya voy a poner para explicar. Ya chicos, en enfermedad diverticular del colon, como ustedes ven acá, está señalado esta zona izquierda del colon porque es la zona en donde es más frecuente que se formen los divertículos. Ya los divertículos, como vemos acá, son bolsas, herniaciones, como se ven acá, o cavidades, así, herniaciones de la pared del colon, ¿ya? Eso es una alteración anatómica de la pared del colon. Es más frecuente que se localicen en el lado izquierdo, sobre todo en el colon sigmoides, ¿ya? Para esto hay que recordar que el colon, tenemos colon izquierdo que tiene dos partes, que es el colon sigmoides, el descendente, ángulo esplénico, transverso, hepático, ascendente y ciego. Esas son todas las partes del colon, ¿ya? Los divertículos pueden estar en todo el colon, eso se llama pandiverticulosis, ¿ya? El prefijo pan significa todo, o sea, hay divertículos en todo el colon, pandiverticulosis. Pero lo más frecuente es que se localicen en el lado izquierdo, en el colon sigmoides. Por lo tanto, la manifestación clínica en la enfermedad diverticular va a ser el dolor abdominal, ¿ya? Eso va a ser. ¿El dolor abdominal en dónde? ¿En dónde estaría el dolor abdominal en la enfermedad diverticular? ¿Dónde estaría? ¿En hipocondrio derecho, en fosa izquierda, derecha? ¿En dónde estaría? En fosa ilíaca izquierda. En fosa ilíaca izquierda, porque es más común que se encuentren en ese lado izquierdo. Entonces el paciente con enfermedad diverticular va a acudir a nosotros con dolor abdominal, ¿ya? Acá vamos a tener que diferenciar dos términos, chicos. Uno es la enfermedad diverticular o diverticulosis, ¿ya? Que es la presencia de estas bolsitas o herniaciones o divertículos. Y el otro término es la diverticulitis, ¿ya? Ese término itis significa inflamación. ¿Qué sucede? El divertículo se inflama. Entonces, ya no es una diverticulosis, sino es una diverticulitis, ¿ya? ¿Y eso por qué se va a producir? Porque en el recto y en el colon nosotros tenemos heces, pues, ¿no? Es normal que ahí haya. Entonces, ¿qué sucede? Se forman unas bolitas de heces que son los fecalomas o los fecalitos, y eso se queda, ingresan al cuello del divertículo, como vemos acá, y se quedan atrapados ahí, ¿no? ¿Y eso qué genera? Genera una obstrucción del cuello del divertículo. ¿Qué va a hacer? Que este divertículo empiece a inflamarse. Aumenta la presión dentro del divertículo, ¿no? Y este divertículo empieza a inflamarse. Y como esta es la pared normal del colon que tiene mucosa, submucosa, muscular, serosa y vasos sanguíneos, ese aumento de presión sobre la pared del divertículo va a hacer que el flujo sanguíneo del divertículo se reduzca, ¿ya? Por la presión que se está generando dentro del divertículo. ¿Eso qué va a generar? Que este divertículo deje de tener fluido sanguíneo. ¿Y qué pasa cuando a un tejido no le llega la sangre? ¿Qué pasa con ese tejido? Se isquemia, ¿no? Se isquemia, se muere pues el tejido, ¿no? ¿Y qué es lo que puede suceder? Una vez que se necrosa ese tejido porque no llega sangre, se perfora, ¿ya? Se perfora. Entonces un divertículo obstruido por un fecalito se produce ya una diverticulitis. Esta diverticulitis se puede complicar con perforación del divertículo. O sea, puedo tener peritonitis por diverticulitis aguda. ¿Ya, chicos? Entonces, esos dos términos en enfermedad diverticular hay que tenerlos bien claros. Diverticulosis, la presencia de los divertículos. Y la diverticulitis es que uno de esos divertículos se inflame. ¿Por qué les digo eso? Durante la clase vamos a ver que hay exámenes diagnósticos específicos para diverticulitis, para diverticulosis, que están contraindicados en diverticulitis. O sea, para diverticulosis es un examen y para diverticulitis es otro. Entonces, si yo no determino si es diverticulitis, le voy a indicar un examen incorrecto, ¿ya? Entonces, primero, definir enfermedad diverticular, que ya lo hemos visto. Segundo, ver las complicaciones de la enfermedad diverticular. ¿Qué puede pasar con ese divertículo? ¿Se puede complicar? Sí. ¿Cómo? Con diverticulitis aguda. ¿Qué otra complicación hemos visto en la clase de hemorragia digestiva, ¿no? HDV, ¿no? Puede haber un sangrado digestivo bajo por enfermedad diverticular. Esa es otra complicación
de los divertículos, ¿no? Y de acuerdo a ello, el plan diagnóstico y tratamiento, ¿no? De acuerdo a la enfermedad diverticular o las complicaciones. Ya, chicos, entonces, como hemos visto ahí, la enfermedad diverticular es una enfermedad común. Entre el 5 y el 25% de los pacientes con enfermedad diverticular van a tener un episodio agudo, o sea, van a cursar con diverticulitis aguda, ¿ya? Y vamos a tener pacientes que tienen divertículos, pero que nunca tienen síntomas, ¿no? No experimentan ningún síntoma. ¿Ya? A eso se le llama diverticulosis asintomática, no tiene síntomas. Cuando el paciente tiene divertículos y tiene síntomas, que viene a ser el dolor abdominal, será una diverticulosis sintomática, porque está teniendo síntomas, ¿no? Y la otra definición es la enfermedad diverticular complicada, ¿ya? O sea, este divertículo que se complique. ¿De qué forma? Como diverticulitis aguda o como sangrado diverticular, ¿ya? Entonces, epidemiológicamente, los divertículos es más frecuente encontrarlos en personas adultas mayores, ¿ya? O sea, personas mayores de 65, o como dice ahí, en mayores de 80 años, el 67% de todos los pacientes mayores de 80 años cursan con divertículos, ¿no? Mientras que los pacientes que tienen menos de 40 años, solo el 10% de ellos puede cursar con divertículos. Entonces, es más común en personas de mayor edad, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Y la frecuencia en la localización depende también de dónde es el paciente, o sea, de la etnia del paciente, ¿no? Generalmente en pacientes occidentales como el nuestro, el 90% se localiza en el lado izquierdo del colon. Por eso es que tienen dolor en la fosa ilíaca izquierda. Ese es el lugar característico. En las personas de los países asiáticos generalmente es en el lado derecho. ¿Ya? Entonces, como les dije ahí, los divertículos son pues estas herniaciones, ¿no? Estas bolsas o saculaciones que se forman en la pared del colon, ¿ya? Y en realidad son unos pseudodivertículos porque no es que se hernie toda la pared completa, o sea, como les dije, el colon tiene mucosa muscular y serosa, ¿no? Generalmente en el divertículo solamente está comprometido lo que es la mucosa, ¿ya? Su mucosa, ¿ya? Entonces, la localización, como les digo, siempre recordar que es el lado izquierdo, y cuando tengamos un paciente con dolor en esa zona, lo primero que tengo que pensar puede ser divertículos, ¿ya? Alteraciones propias de la anatomía de la pared, la edad del paciente, la dieta pobre en fibra, también el estreñimiento crónico, también influyen en que se produzcan los divertículos, ¿no? Asociado a trastornos de la función motora del colon, ¿no? Que hace que se aumente la presión intraluminal en ciertos segmentos, y por eso es que se hernia la pared del colon y se forman esas saculaciones o bolsitas, ¿no? Estos son factores de riesgo asociados a que se produzcan divertículos. La edad, como les dije, ¿no? O sea, el envejecimiento, a mayor edad, mayor riesgo de tener divertículos. La dieta pobre en fibra, ¿no? El estreñimiento, por lo tanto, asociado también. La inactividad, porque eso también predispone al estreñimiento. El sobrepeso u obesidad igual, ¿ya? Y el ácido acetilsalicílico y los AINES a lo que predisponen es a la complicación del divertículo, que sería el sangrado diverticular, ¿ya? El AINES, por si acaso, los AINES no solamente, hemos visto en hemorragia digestiva, que no solamente generan úlceras gástricas, también pueden generar úlceras y erosiones en el intestino delgado, hemos visto, y también pueden generar sangrado diverticular, ¿ya? Y eso es una parte al final del tratamiento, que es las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Un paciente con divertículos hay que decirle que no debe estreñirse, porque si se estreñe, ¿qué puede suceder? Que se formen esos fecalitos, y esos fecalitos obstruyan el divertículo y generen diverticulitis. Si mi paciente tiene divertículos, ¿qué tengo que decirle? Señor, no consuma AINES, no consuma aspirina, porque probablemente van a sangrar sus divertículos, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda para nosotros poder orientar al paciente. ¿Ya? Entonces, chicos, con respecto a la enfermedad diverticular o diverticulosis, ¿ya? Diverticulosis, vamos a tener pacientes que son asintomáticos, no tienen enterados que tienen divertículos. De repente tienen más de 45, 50 años y por ahí leyeron, ¿no?
que todo paciente mayor de 45 años debe hacerse una colonoscopía pues, para ver si tiene cáncer de colon, ¿no? Pero él no tiene síntomas, pero se va y se hace su chequeo. Se hace la colonoscopía y le encuentran los divertículos, ¿no? Es una diverticulosis asintomática. Él no tuvo nunca dolor abdominal, no tuvo nunca balonamientos, ni alteración del ritmo evacuatorio, que también suele suceder en los diverticulosis, pero se lo hizo como un examen de screening y aparecieron los divertículos, un hallazgo incidental, ¿ya? Y luego tenemos los pacientes que sí tienen síntomas. ¿Cuál es el síntoma principal? El dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda. En el caso de la diverticulosis, el dolor es un dolor abdominal crónico, o sea, es un dolor que el paciente lo tiene por largo tiempo, semanas, meses, años, ¿ya? Si queremos decirlo así. Solo tiene el dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda. No tiene signos de inflamación aguda, o sea, no tiene fiebre, no tiene taquicardia, no tiene síntomas de SIRS, no vamos a encontrar un hemograma alterado, ¿no? Es un dolor crónico, lo tiene el paciente mucho tiempo. Entonces va a la consulta médica y le dice, doctor, yo tengo un dolor acá en la fosa ilíaca izquierda, y lo primero que uno piensa en esa zona es divertículos, ¿no? Señor, le vamos a hacer una colonoscopía para ver si hay divertículos. Y si yo le hago la colonoscopía y encuentro los orificios ahí que se ven en la colon, será una diverticulosis sintomática, porque está teniendo síntomas asociados a los divertículos. Ahora, lo otro término, como lo dije, es la diverticulitis, que es la inflamación del divertículo, y esta también puede ser complicada y no complicada. O sea, puede ser solo la inflamación del divertículo, o puede ser que esta inflamación, al ser persistente, se complique. ¿De qué forma? Puede formar abscesos. Si se hacen microperforaciones en la pared del divertículo, si tenemos otro órgano que está adyacente y tapa esa microperforación, probablemente el contenido va a salir entre el colon y entre el otro órgano y se quede la colección ahí, ¿no? Entonces se forma un absceso. Esa es una de las complicaciones de la diverticulitis aguda, el absceso diverticular. Otra complicación es la fístula, ¿ya? La fístula, también pueden haber fístulas asociadas a los divertículos, ¿ya? Obstrucción, ¿no? Porque el divertículo hace como una especie de plastrón más, ahí tapa, puede haber una obstrucción, o puede haber una perforación libre, o sea, puede haber peritonitis asociada a la diverticulitis aguda. Entonces, la diverticulitis también puede ser complicada y no complicada. ¿Ya? Entonces, miren, acá estos son los divertículos. Si algunos de ustedes han ingresado en colonoscopías en sus prácticas y han logrado ver divertículos, esos son los divertículos que impresionan que son huecos, ¿no? Impresionan ser huecos, pero en realidad son bolsitas, no son bolsitas. Eso está ahí cerrado, no es algo que esté abierto hacia la cavidad abdominal. Entonces, en la diverticulosis asintomática, como dice ahí, el 80% de los pacientes permanecen asintomáticos toda su vida. ¿Cómo saben que tienen divertículos? Porque es un hallazgo casual, incidental. Se hicieron un examen, ¿no? Como dice ahí, de repente un cribado, un tamizaje, un screening de un cáncer colorectal, de repente hubo campaña médica, colono, y se hizo su colono. Y en la colonoscopía encontraron los divertículos, ¿no? Entonces, cuando tenemos así, no le vamos a dar tratamiento médico en el sentido de darle medicamentos, pero sí le podemos dar unas medidas higiénico-dietéticas, como que evite el estreñimiento y evite el consumo crónico de AINES o aspirina, ¿no? Y explicarle que eso se puede complicar. Explicarle que los divertículos no generan cáncer, por si acaso. Los divertículos no generan cáncer. Los que generan cáncer son los pólipos colónicos o rectales, que esa es otra cosa, ¿ya? Porque a veces vienen los pacientes por consulta, doctora, quiero hacerme mi control de mi colonoscopía por divertículos. No necesito hacerme colonoscopías seriadas por divertículos, porque los divertículos siempre van a estar ahí, porque es una alteración anatómica, ¿no? No lo voy a poder cambiar. Y tampoco degeneran a cáncer como para hacer un screening, ¿no? Entonces, la diverticulosis asintomática es la presencia de aquellos divertículos en pacientes que no tienen síntomas y que se diagnostican de forma incidental a través de la colonoscopía. Ese es el examen de elección para diagnosticar diverticulosis, ¿ya? Colonoscopía.
Entonces, en la enfermedad diverticular sintomática, o sea, en la diverticulosis sintomática, el paciente sí va a tener dolor. Por eso es que dice dolor en la fosa ilíaca izquierda, el cual es crónico, o sea, de larga data. ¿Ya? Puede haber meteorismos, ese acúmulo de gases, balonamiento, estreñimiento, diarrea, o sea, alteración del ritmo evacuatorio, también puede ser eso, ¿no? El paciente dice, doctora, yo 3 días estoy estreñido, luego hago diarrea, luego otra vez estoy estreñido, luego hago normal, luego otra, o sea, alteración del ritmo evacuatorio, no tiene un ritmo evacuatorio constante, ¿no? También puede estar asociado a divertículos, ¿no? En el examen físico generalmente no vamos a palpar masa ni nada normal, tal vez podemos palpar algún pequeño dolor en fosa ilíaca izquierda, la palpación generalmente profunda. Puedo tener, si tiene meteorismo, puedo tener distensión, balonamiento, timpanismo probablemente, pero no hay otra cosa mayor. No se observan signos ni de rebote ni de defensa, o sea, no hay signos peritoneales, eso quiere decir, porque esto es un dolor crónico. ¿Cuál es el diagnóstico de elección? Con la colonoscopía. Tengo que hacer una colonoscopía para ver si están los divertículos, ¿no? Entonces, hay que explicarle eso al paciente. Antes de que existiese la colonoscopía, chicos, había la radiografía de colon con contraste. ¿Ya? ¿En qué consistía? Al paciente se le ponía enemas, ¿no? Por el recto, obviamente, con contraste, que era el bario, que es una solución blanquecina. Se le ponía al paciente los enemas y luego se le tomaba radiografías seriadas, ¿no? Para ver cómo pasaba el contraste por todo el trayecto del colon y ver si se formaban los divertículos. Entonces, antes de que existiera la colonoscopía, nosotros le indicábamos radiografía de colon con contraste. Pero como ahora existe la colonoscopía, le indicamos colonoscopía, ¿no? Salvo que a veces tenemos pacientes adultos mayores, que de repente el familiar ya no quiere que lo sometamos a la colonoscopía, ¿no? Bueno, le dejamos pues la radiografía de colon, y si la radiografía de colon sale alguna otra alteración, ya ni modo, tenemos que hacerle colonoscopia al abuelito, ¿no? También podríamos hacer tomografía para detectar los divertículos, también se detectan por tomografía. Pero lo ideal, el examen de elección es la colonoscopia, ya en diverticulosis, ¿Ya, chicos? Entonces, el diagnóstico diferencial de la diverticulosis sintomática es el síndrome de intestino irritable. ¿Ya? El síndrome de intestino irritable, que es un trastorno funcional, también puede cursar con dolor abdominal, pero no es localizado solo en la fosa ilíaca izquierda, sino que es difuso. Es difuso y es un dolor que migra. El paciente nos va a decir, doctora, a mí me duele a veces acá, luego me duele por acá, luego otra vez me duele por acá, y a veces se localiza acá. O sea, en todo el marco del colon le duele al paciente. En cambio, el paciente con diverticulosis, lo que nos va a señalar siempre es el dolor en el lado izquierdo. Eso nos va a señalar siempre. ¿Ya? Otra característica que los diferencia es que en el síndrome de colon irritable, generalmente el dolor calma con la realización de las deposiciones. ¿Ya? Cuando el paciente hace deposiciones o de repente va al baño y elimina gases, ¿no? Le calma el dolor. Esa es otra característica también. ¿Ya? Y bueno, hay un estudio de las heces que se llama calprotectina fecal, que también puede estar alterado, se indican signos de inflamación en el caso de la diverticulosis. En el síndrome de colon irritable en realidad no tenemos ninguna alteración ni anatómica, ¿no? Yo le voy a hacer una colonoscopia y no voy a encontrar divertículos que justifiquen el dolor, ¿no? Ni tampoco ninguna alteración a nivel del examen de heces, que es la calprotectina fecal. ¿Ya? Entonces, ese es el diagnóstico diferencial en la diverticulosis sintomática, ¿ya? El síndrome de intestino irritable. Y el tratamiento va a ir dirigido, en este caso, como ya vamos a tener síntomas, y el síntoma es el dolor, vamos a tener que tratar el dolor. Podemos dar antiespasmódicos, ¿no? Tenemos la escopolamina, le podemos dar, viene de 10 miligramos cada 8 horas. También tenemos otros como el bromuro de etilonio, que viene de 40 miligramos, o sea, manejamos el dolor con antiespasmódicos. ¿Ya? Y otro medicamento que damos es la rifaximina. ¿Ya? La rifaximina es un medicamento que es una especie, es un antibiótico en realidad, pero que va a ir dirigido al colon para disminuir las bacterias intestinales, ¿no? Y disminuye la producción del gas y disminuye que este divertículo se distienda, se inflame, que el paciente tenga dolor. La dosis es de 400 miligramos cada 12 horas,
ya, y se dan 7 días al mes, o sea, de forma cíclica. En el mes le doy 7, cada mes le doy 7 días. Puedo darle de 4 a 6 meses, ¿no? Por ejemplo, ahorita en octubre, ¿no? Podría ser del 14 de octubre, ¿no? Le podríamos dar 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿no? Del 14 al 20 de octubre, 7 días. En noviembre le volvemos a dar del 14, ¿no?, al 20 de noviembre. Y en diciembre le vuelvo, o sea, solo 7 días al mes. No es necesario darle todo el mes completo de rifaximina, ya en el caso de la diverticulosis sintomática. Y la rifaximina, chicos, viene, nosotros tenemos en el Perú, viene de 200 miligramos y también viene de 550 miligramos, por si acaso, en mi cápsula. ¿Ya? ¿Qué más tengo que decirle al paciente? El suplemento de fibra que evite el estreñimiento. ¿Qué más tengo que decirle al paciente? Que evite el consumo de AINES o aspirina porque puede sangrar el divertículo, ¿no? Entonces, en el caso de la diverticulosis asintomática, solo medidas higiénico-dietéticas. Y en el caso de la diverticulosis sintomática, sí puedo añadirle la rifaximina de forma cíclica, los antiespasmódicos y también las medidas higiénico-dietéticas. Eso es lo que les decía de la rifaximina, ¿ya? Que es un antibiótico, como vemos ahí, no absorbible, cuya función es disminuir la actividad de la flora intestinal, aumentar la masa fecal y disminuir el sobrecrecimiento bacteriano. Ya el sobrecrecimiento, nosotros, chicos, generalmente en nuestro cuerpo tenemos bacterias, ¿no?, que viven con nosotros, que son buenas, que es parte de nuestra flora bacteriana normal, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? A veces estas bacterias crecen más de lo normal, ¿ya? Y así como nosotros comemos y eliminamos nuestras sustancias de desecho a través de las heces, las bacterias lo hacen eliminando gas. Comen y botan gas, comen y botan gas. Entonces, cuando tenemos muchas bacterias intestinales, sucede eso, ¿no? El paciente que nos va a decir, doctora, tengo muchos gases, ¿no? Balonamiento, cúmulo de gases. Eso es frecuente en los pacientes con divertículos, porque en esa bolsita se almacena ese líquido intestinal, ¿no?, moco. Eso hace de que las bacterias sobrecrezcan. Entonces, por eso damos rifaximina de forma cíclica para mejorar eso, ¿no? De esa forma, disminuir los gases, disminuir la distensión colónica, disminuir la distensión del divertículo y disminuir el dolor, porque eso es lo que el paciente tiene, dolor. ¿Ya? Ahora vamos a ver la complicación que es la diverticulitis aguda, ¿no? La diverticulitis aguda. Lo que yo les decía, el fecalito, eso que hemos visto en la primera gráfica, ¿qué es el fecalito? Es una bolita de heces, es el fecalito, dura, así como piedra. ¿Ya? Se mete ahí en el cuellito del divertículo y va a generar la inflamación. Eso es lo que ocurre, ¿ya? Y como dice ahí, de las complicaciones de la enfermedad diverticular, la más frecuente es la diverticulitis aguda, ¿ya? Y esta diverticulitis aguda va a tener, como vemos ahí, puede generar este fecalito que obstruye, genera aumento de la presión intradiverticular, o sea, dentro del divertículo, y puede generar, como les dije yo, inflamación y necrosis, ¿no? Porque va a comprometer el flujo sanguíneo del divertículo. Y esto puede llevar a microperforaciones, ¿no?, que se pueden abscedar si tengo otro órgano adyacente que tape esa microperforación, se forman colecciones, o puede haber una perforación libre hacia la cavidad abdominal y el paciente cursar con peritonitis. Entonces, clínicamente, el paciente con diverticulitis aguda, ¿qué va a tener? Dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, pero de forma aguda, ¿ya? Brusca, de un momento a otro apareció el dolor intenso en la fosa ilíaca izquierda. ¿Qué más va a tener? Síntomas de respuesta inflamatoria sistémica. Va a tener fiebre, puede tener taquicardia, taquimia, ¿no? Puede tener SIRS, ¿cierto? Y también puede haber náuseas, vómitos asociados, ¿no? Y al examen físico voy a tener un dolor intenso a la palpación, ya sea superficial, sobre todo superficial, o sea, ni bien toco yo al paciente de fosa ilíaca izquierda, ese paciente me retira la mano porque tiene mucho dolor, ¿no? Entonces, un dolor agudo, intenso. Ya en la fosa ilíaca izquierda, si es que se formó un absceso, puedo palpar hasta la masa, también lo puedo palpar a veces. ¿Ya? Y si hubo peritonitis, voy a tener también signo de rebote o de defensa, ¿no? Sale el contenido fecal,
Porque ¿qué tiene el divertículo? El divertículo tiene heces, pues, si es parte del colon. Si el divertículo se rompe, se perfora, ¿qué va a salir hacia la cavidad abdominal? Van a salir heces. Por lo tanto, se va a generar una peritonitis, ¿no? Y si el paciente tiene peritonitis, va a tener dolor abdominal difuso, ¿no? Signo de rebote, abdomen en tabla, ¿no? Signos que yo puedo encontrar al examen físico. A veces, como dice ahí, puedo palpar una masa inclusive, ¿no? Dolorosa, obviamente, una masa dolorosa. Puede haber disminución de los ruidos hidroaéreos por el proceso inflamatorio. Si es que yo le hago un tacto rectal y se formó un absceso, como dice ahí, de repente lo puedo palpar. Y la diverticulitis, como es una infección, ¿no? Es una infección intraabdominal, la diverticulitis, puede cursar también con hipotensión y shock, ¿no? Como cualquier proceso séptico, cualquier proceso infeccioso abdominal. Entonces, si yo voy a sospechar de diverticulitis aguda, cuando el paciente venga con un dolor abdominal agudo, en fosa ilíaca izquierda, ¿no? En fosa ilíaca izquierda, asociado a síntomas de SIRS. Y como les digo, si le palpo la masa, me dará mayor luz, pues, de que puede haber ahí un proceso diverticular complicado, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esa característica clínica del dolor abdominal agudo, ¿no? ¿Qué examen le voy a hacer a mi paciente? Ya no le voy a hacer colonoscopía. Ya la colonoscopía en la diverticulitis está contraindicada. Ya la colonoscopía se hace en la diverticulosis. En la diverticulitis no. ¿Por qué? Porque recuerden, chicos, que tenemos un divertículo que está obstruido, que está inflamado, que hay un aumento de la presión ahí intradiverticular, ¿no? Que hay una necrosis de la pared del divertículo. ¿Y qué sucede cuando hacemos una colonoscopía? Cuando hacemos una colonoscopía, chicos, si ustedes han entrado a ver las colonoscopías, bueno, y si es que no, para nosotros poder mirar y hacer esto, en este caso el colon, lo que hacemos es ingresar con la manguerita y colocamos aire. Colocamos aire para que el colon se distienda, porque si no el colon está todo arrugado, no veo nada. Les tengo que colocar aire. Pero ese aire entra con una presión. Entonces, si yo le hago una colonoscopía a un paciente con diverticulitis, cuyo divertículo está ahí inflamado, con microperforación a punto de romperse, vengo yo con mi colono y le coloco aire y entra el aire, ¿no? Con presión. ¿Y qué va a ocurrir en ese divertículo? Lo va a terminar de perforar y le voy a generar una peritonitis, o sea, lo terminé de complicar al paciente. Por ese motivo no le hago colonoscopía a las diverticulitis agudas, ¿ya? Tampoco le hago radiografía de colon con contraste, porque el colon con contraste va a ser lo mismo. El colocar el enema, ese líquido que es el contraste, que es el bario, también ingresa con una presión y va a ocurrir lo mismo. Puede perforar ese divertículo que ya está inflamado, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros no hacemos ni colonoscopía ni radiografía de colon con contraste en el proceso de la diverticulitis aguda. Entonces, doctora, ¿qué examen le voy a hacer para saber si tiene o no tiene divertículos? Tomografía abdominopélvica con contraste. Ese es el examen de elección en diverticulitis aguda. Por eso les decía, hay que diferenciar diverticulosis de diverticulitis, porque los exámenes de elección para cada uno son distintos. Para diverticulosis es colonoscopía y para diverticulitis es tomografía, ¿ya? Y esta tomografía, como dice ahí, nos va a diagnosticar en un 99%, o sea, sí o sí la tomografía me va a ver si hay un divertículo que está inflamado, en el caso de una diverticulitis no complicada, o si se formó un absceso, ¿no? O si incluso si está perforado, también lo va a ver la tomografía. Entonces la tomografía es el diagnóstico de elección. Ahora, si yo sospecho que hay perforación, ¿no? O sea, salida del contenido hacia la cavidad abdominal, que va a salir heces y también va a salir aire, ¿no? Porque el intestino tiene aire, entonces podría pedirle una radiografía de abdomen simple para ver neumoperitoneo, o sea, podría haber signos de neumoperitoneo que me podrían apoyar al diagnóstico de la perforación, ¿no?
pero en realidad la tomografía me va a dar todos esos datos. ¿Ya? La ecografía también nos puede ayudar, pero si se dan cuenta, la especificidad es mucho menor que con la tomografía, ¿no? Pero si yo estoy en mi posta, en mi posta no creo que haya ecografía. En un centro de salud, ahí hay ecografías, en la posta no. En el centro de salud y hay ecografías y es lo único que tengo yo para valorar ese dolor abdominal agudo de mi paciente, le puedo pedir pues una ecografía, ¿no? La ecografía me podría orientar, ¿no? Más a aumento de la estriación de la grasa, no sé, por ahí me puede, colección, ¿no? Si hay una colección, la ecografía lo va a ver, ¿ya? Hasta que lo refiero pues yo a un hospital de mayor complejidad para que le haga una tomografía pues al paciente y poder definir si exactamente hay absceso, el tamaño del absceso, ¿no? Qué sé yo, si hay peritonitis, bueno, ¿ya? ¿Le puedo realizar colonoscopía a un paciente que tuvo diverticulitis aguda? Sí, pero 4 a 8 semanas posterior al episodio de la diverticulitis, o sea, cuando ya se resolvió. Se resuelve el cuadro de la diverticulitis aguda, yo le puedo hacer una colono 4 a 8 semanas posterior, ya posterior. Pero si en realidad ya la tomografía me dijo que tiene divertículos, ya, bueno, ¿para qué le voy a hacer una colono? No tendría mucho sentido, pero sí le podría realizar posterior al cuadro, no en el cuadro, sino posterior. ¿Ya? Y lo que tenemos que tener en cuenta, chicos, en la tomografía es que hay una clasificación de Hinchey, así se llama la clasificación. Esa es una clasificación tomográfica, ¿ya? De los hallazgos tomográficos de un paciente con diverticulitis aguda. Eso es importante que se lo aprendan, porque dependiendo del Hinchey es el tratamiento del paciente, ¿ya? Si el paciente tiene una inflamación pericólica confinada o flemón, o sea, alrededor solo del divertículo, es un Hinchey 1A. Si el paciente tiene un absceso alrededor del divertículo del colon, es 1B. Si el paciente tiene un absceso, pero ya pélvico o intraabdominal o distante al divertículo o retroperitoneal, es un Hinchey 2. Y si el paciente tiene una peritonitis, ya sea purulenta generalizada o fecal generalizada, que es el 3 y 4, ese paciente va a cirugía. Entonces, si yo tengo un paciente que me dicen que viene con dolor abdominal agudo en fosa ilíaca izquierda, con fiebre, leucocitosis, signo de defensa y todo lo que hemos visto que tiene el paciente, que le hacen una tomografía y en la tomografía ven un absceso pélvico, será un Hinchey 2 y mi tratamiento tendrá que ser de acuerdo al Hinchey del paciente. El tratamiento de los abscesos, chicos, va a depender del tamaño del absceso. Si el absceso que tiene mi paciente es más de 5 centímetros, el tratamiento será antibiótico más drenaje. Y si el absceso es menor de 5 centímetros, el tratamiento será antibiótico, nada más. ¿Ya? Y si mi paciente me dice que tiene peritonitis, ¿cuál es el tratamiento de la peritonitis? A ver, ¿qué haría si tiene un paciente con peritonitis? ¿A quién llamarían? La peritonitis aguda tiene el paciente. Al cirujano, pues, al cirujano. ¿Qué tiene que hacer el cirujano? Venir, abrir el abdomen, lavar todas las heces que están ahí esparcidas en el abdomen, ubicar el divertículo y cortar esa parte del divertículo que se perforó, ¿no? Y solucionarme la peritonitis. Porque es una peritonitis. Yo a la peritonitis no le puedo dar tratamiento médico. No puedo tener como su antibiótico ahí 10 días a ver si se resuelve. No se va a resolver porque se perforó, es una víscera que está rota en el abdomen y no hay otra forma de solucionarlo. Que le tengo que poner antibióticos, sí, porque es parte de sí, pero no es el tratamiento de elección, ¿ya? Las inflamaciones, el Hinchey 0 o el 1A sí pueden recibir antibióticos nada más y con eso resuelve. El absceso depende del tamaño del absceso y si hay peritonitis va a cirugía, ¿ya? Eso es importante que ustedes lo sepan porque ustedes van a recibir pacientes con dolor abdominal. Probablemente ahora ya vienen haciendo con su tomografía los pacientes y doctora, miren mi tomografía. Señora, vaya que lo vea el cirujano urgente. Si tiene peritonitis tienen que resolver urgente, si no se les muere el paciente. No hay otra forma de solucionarlo. ¿Ya? Bueno, eso va a depender. Acá está. Ya. Eso es lo que yo les decía. Si yo tengo una diverticulitis aguda y está complicada, hay que valorar qué complicación tiene. Si es un Hinchey 3 y 4 en donde hay peritonitis, el paciente va a cirugía de emergencia, ¿no? Al cirujano, entonces.
Si el paciente tiene un Hiche y un VO2 en donde hay absceso, tengo que valorar si el absceso es pequeño o es grande. Si es pequeño, menor de 5 centímetros, solamente doy antibióticos endovenosos sistémicos. Y si es un absceso mayor de 5 centímetros, doy antibióticos más drenaje. ¿Ya? Si yo no dreno el absceso, nunca se va a resolver. Si es mayor de 5 centímetros. ¿Ya? El drenaje puede ser por radiología intervencionista, que solamente a través de una guía ecográfica colocan un dren y sacan todo ese contenido purulento, ¿no? O dejan el dren ahí cada cierto tiempo en lavados. O si no tengo radiólogo intervencionista, el cirujano pues tendrá que hacer el drenaje, ¿no? Pero siempre en los abscesos mayores de 5 centímetros el tratamiento es drenaje más antibiótico. Y si son menores es solo antibiótico endovenoso, ¿ya? Endovenoso, ¿ya? Y en las diverticulitis no complicadas, o sea, las que solamente tienen inflamación alrededor del divertículo, no tienen absceso, no tienen fístula, no tienen peritonitis, ¿ya? El tratamiento es con antibióticos, puedo darle incluso vía oral. El paciente se puede ir de alta con una diverticulitis 1A, sí se puede ir de alta, porque solamente tiene una inflamación alrededor del divertículo, ¿no? Ahora, ¿en qué pacientes que tienen diverticulitis no complicada yo debo decirle, no señor, usted de todas formas se tiene que hospitalizar? En pacientes que son inmunocomprometidos, ¿no? De repente un paciente oncológico que tiene diverticulitis aguda, de repente un paciente diabético, ¿no? Que de por sí es inmunodeprimido con diverticulitis aguda, ¿no? De repente un paciente con VIH que tiene diverticulitis aguda, es inmunocomprometido también, ¿no? Pacientes que tienen otras comorbilidades que lo pueden descompensar, renales, ¿no? Cardiópatas, diabéticos, ¿no? Abuelitos también, de repente son dos abuelitos de como 80 y tantos años, vive el abuelito, vive la abuelita, no saben qué pastilla va a tomar, encima el señor es hipertenso, toma para la artritis, toma para la artrosis, 20.000 pastillas, la abuelita no sabe qué pastilla darle, se puede complicar el paciente. Y esos pacientes sí se deberían hospitalizar. Por eso ahí dice, considerar hospitalización. ¿Ya? ¿En quiénes considera hospitalización a pesar que sea una diverticulitis no complicada? En pacientes inmunocomprometidos, en pacientes con edad avanzada, en pacientes con comorbilidades severas y en pacientes con infecciones, signos de infección generalizada, ¿no? En ese grupo. Ya chicos, ¿y qué antibióticos vamos a tener que cubrir gérmenes? Ya sea gram positivos, gram negativos y anaerobios, que es la flora, que son los gérmenes frecuentes que tenemos en nuestro colon, ¿no? Que al tener una inflamación pueden colonizar eso y generar ya sea la inflamación pericólica del divertículo, el absceso o la perforación. Y los tratamientos que utilizamos, como les dije, pueden ser endovenosos, dependiendo de si es una complicada o no complicada, y le vamos a dar ciprofloxacino, que son las fluoroquinolonas que van a cubrir gram negativos, y el metronidazol que cubriría los anaerobios, ¿no? Y en todo caso también puedo dar cefalosporina de tercera generación como es la ceftriaxona, que también cubre gram negativos. ¿Ya? La cefalosporina de tercera cubre gram negativos. Entonces yo puedo darle ceftriaxona 2 gramos endovenoso cada 24 horas, que es la dosis de ceftriaxona en infección, más metronidazol 500 miligramos endovenoso, ¿no? O puedo darle ciprofloxacino 200 miligramos endovenoso cada 12 horas, más metronidazol 500 miligramos endovenoso cada 8 horas. Le puedo dar vía oral también, porque también viene vía oral, ¿ya? El ciprofloxacino viene de 500 miligramos vía oral, también se da cada 12 horas. Y el metronidazol también viene de 500 miligramos vía oral. ¿Ya? ¿En qué pacientes sería vía oral? Los no complicados, que no sean pues inmunocomprometidos, de adultos mayores, ni tengan otras comorbilidades. Bien, chicos, diagnósticos diferenciales en el caso de la diverticulitis aguda, tendríamos en todo caso el cáncer colorectal izquierdo, o sea, colónico rectal, no complicado con perforación, que tenga un tumor ahí que se perfore, sí me va a dar signos peritoneales, sí me va a dar un dolor de fósila izquierda intenso con SIRS que me puede confundir, ¿no?
¿Qué más? La enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? En la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos dos enfermedades ahí, que es la enfermedad Crohn y la colitis ulcerativa. ¿Ya? Estas enfermedades también, cuando están en el brote agudo o severo de las enfermedades inflamatorias, pueden cursar con dolor abdominal, fósil izquierda, pueden cursar con SIDS, pero generalmente estos pacientes tienen diarrea asociada, ¿no? Diarrea. Y es síntomas que son con un poco más de tiempo previo, o sea, son un poco crónicos los síntomas, ¿no? Generalmente, como les dije, la diverticulitis aguda es de un momento a otro. Pacientes con colitis isquémica también pueden cursar con dolor abdominal intenso, generalmente tienen diarrea asociado a sangre, o sea, tienen diarrea sanguinolenta, ¿no? Y sobre todo en pacientes adultos mayores, cardiópatas y nefrópatas es frecuente. Y en el caso, si la paciente es una paciente mujer, ¿no? Mujer en edad fértil, ¿no? Puedo sospechar en un embarazo ectópico, por ejemplo. Puedo sospechar en un absceso tubovárico, puedo sospechar en un quiste ovárico torcido, ¿no? O sea, todas aquellas situaciones que nos generen dolor abdominal agudo en el fósil izquierda. En algunos pacientes la nefrolitiasis, bueno, el cólico renal, bueno, que en realidad va de la parte posterior hacia adelante, no tanto va directamente en la parte anterior el cólico renal. El cólico renal va desde la zona lumbar hacia el abdomen. ¿Ya? En el caso de la diverticulitis, de frente el dolor es en el abdomen, pero bueno, igual lo consideran un diagnóstico diferencial. ¿Ya? Y lo otro que hemos visto es la hemorragia diverticular, que es la otra complicación. ¿Ya? Como vimos en la clase, es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, es un sangrado que se autolimita, ¿ya? En el 80% de los casos el sangrado diverticular se autolimita, ¿ya? El manejo es conservador, Cuando nosotros operamos o entra a tallar cirugía en una hemorragia diverticular, al igual que la hemorragia digestiva baja, si el paciente es politransfundido dentro de las 24 horas, si es que yo no logro ingreso a hacer la terapia endoscópica y no logro controlar el sangrado, es una terapia endoscópica fallida, podría ir a un tema quirúrgico. O si el paciente es ese 20% en el cual no se autolimita, va a tratamiento quirúrgico. El diagnóstico de elección en hemorragia diverticular es la colonoscopía, ¿no? Que es lo que hacemos en hemorragia digestiva baja. Si yo tengo sospecha que es una hematoquesia, ¿no? Sangrado rojo vinoso con coágulos correcto, tengo que hacer una colonoscopía para ver qué es lo que está sangrando, ¿no? Y si es un divertículo, probablemente encuentre un divertículo con signos de sangrado. Acá está. ¿Ya? Eso es el divertículo y nos damos cuenta acá está con sangrado activo, ¿no? Entonces hacemos la colonoscopía que nos permite diagnosticar el divertículo y que nos permite hacer tratamiento. Podemos colocar unos clips o grapitas en este divertículo que está sangrando para parar el sangrado. Eso sería lo ideal, chicos, si encontramos un divertículo que esté sangrando, ¿no? Pero si son varios divertículos, a veces realmente no logramos identificar de cuál de todos sangra el paciente, ¿no? Pero el cirujano siempre nos pide establecer la localización. Porque como les digo, si bien es cierto, es más frecuente que los divertículos estén en el cono sigmoides, también podemos tener pandiverticulosis, ¿ya? Y puede ser que no todos los divertículos sangren a la vez. O sea, puede ser que el paciente tenga pandiverticulosis, pero que solamente esté sangrando desde el lado izquierdo, ¿no? O de repente el cirujano quiere saber hasta dónde está la extensión por si sea necesario que entre a sala de operaciones. Porque ¿cuál sería el tratamiento quirúrgico? Es resecar toda esa zona de los divertículos sangrantes. Si es todo el colon sigmoides, le vamos a tener que cortar todo el colon sigmoides. Si es una pandiverticulosis, tendría que sacarle todo el colon completo, o sea, hacer una colectomía total. Entonces, por eso es importante que nosotros le demos la localización al cirujano de hasta dónde está en todo caso los divertículos que están sangrando, ¿ya? Lo mismo que vimos la vez, si es que el paciente tiene una hemorragia activa, con inestabilidad hemodinámica, que no se puede preparar, porque para la colon no se tiene que preparar con los laxantes que hablamos la vez anterior, podríamos hacer una angiografía, ¿no? O una angiotomografía, que es lo que vimos en caso de hemorragia digestiva baja, es el mismo manejo para la enfermedad diverticular complicada con sangrado.
Ya, otro examen que podemos hacer también es la gammagrafía, ¿no? Pero si no tenemos ninguno de las dos, ni gamma ni angio, y el paciente sigue con sangrado, va a cirugía, ¿no? No hay otra opción. Y como vemos ahí, el 80% de los casos se autolimita, solamente le decimos al paciente que no coma nada porque está con sangrado, lo tenemos en observación, transfusión de sangre dependiendo de los controles de hemoglobina y hematocrito, o sea, lo vamos a tratar como una hemorragia digestiva baja, ¿no? NPO, control de funciones vitales, su vía para la fluidoterapia, ¿no? Y le pasaremos sangre, ya sea paquete globular, plaquetas o plasma fresco según la alteración que tenga el paciente y esperamos que resuelva porque el 80% se autolimita. Ya no es necesario colocar omeprazol, ni octreotide ni nada de eso en las HDBs. Ya solamente damos tratamiento de soporte con fluidoterapia y transfusión de ser necesario. Ya, y la indicación quirúrgica es lo que les mencioné, ¿no? El politransfundido dentro de las primeras 24 horas, hemorragia que es recidiva o que no responde al tratamiento endoscópico previo, paciente que tenga inestabilidad hemodinámica y no tengamos disponibilidad ni de angiografía ni de gamografía, por último ni endoscopista, ya va a cirugía de frente, ¿no? Y la otra complicación es la colitis segmentaria asociada a diverticulosis, que lo que sucede acá, chicos, es que un segmento del colon, en donde están los divertículos, tras los procesos inflamatorios de dolor crónico que tiene el paciente, se inflama toda esa zona y puede estenosar la luz del colon. A eso se refiere. Dentro de las complicaciones que hemos visto, diverticulitis y enfermedad diverticular, esta es la menos frecuente, solamente va de 0.3 a 1.3%, es más frecuente en los varones y está asociado a dolor, diarrea o sangrado intermitente. El diagnóstico es con colonoscopia igual para ingresar y ver esa zona que está estenosada y el tratamiento generalmente en el 10% de los casos resuelve y en los que no resuelve podemos dar mesalazina. Y en otro caso, si no, ya sería quirúrgico, pues está estenosando mucho ahí toda la luz colónica, sería quirúrgico, ¿ya? Esa no es tan frecuente, pero igual para que lo tengan en cuenta. Entonces, las complicaciones de la enfermedad diverticular, la diverticulitis aguda es la más frecuente, luego tenemos la enfermedad diverticular, complicada con sangrado, y luego tenemos la colitis segmentaria. Ya, nada más. Diarrea, vamos a hacer.